cantidad de cosas que están pasando. Cantidad de cosas que están pasando y cantidad de cosas que se derivan de lo que está pasando. Contamos en estos días que Daniel Coronel, presidente de Univisión Noticias, sale de la cadena, lo sacan de la cadena. Lo habían sacado antes, en el 2022, después de 10 años en la cadena, en el 2022 lo sacan y trae de México a Leopoldo Gómez, de Televisa, que se instala en Miami y hace una gobernación de noticias de 2 años, muy buena. De hecho, dicen que es un muy buen ejecutivo. Un día dijo, me cansé de esto, voy a renunciar. Yo hablo de Leopoldo Gómez, necesito una vida más tranquila, renuncian y de repente vuelve Daniel Coronel. Nadie entendió, porque lo habían sacado hace 2 años, vuelve Daniel Coronel, y el viernes pasado, como bien dijiste, como bien dije, pues sale y vuelve Leopoldo Gómez, el que se había retirado porque No, vuelve. Otra vez la maleta para acá, el señor viene para Miami otra vez. Se quedó en Fort Lauderdale porque le gustó Estados Unidos, pero una locura, pero bueno. Más allá de esta noticia que ya la sabemos, es cuando yo comparto la noticia en mi Instagram, hace un comentario Bárbara Bermudo. ¿Por qué? Porque yo en la entrevista, en la investigación que hago, nombro que entre los escándalos, algunos escándalos que había tenido Daniel Coronel en su etapa anterior, uno de ellos había sido el despido o la salida de Bárbara Bermudo. Totalmente. Y Bárbara Bermudo me escribe, como en la nota vuelve a aparecer mi nombre, quiero decir esto. Hubo una etapa muy difícil, con situaciones y dinámicas internas que muchos recuerdan como dolorosas, llenas de falta de respeto y actitudes que hoy serían inaceptables en cualquier redacción. Si las paredes de esa institución hablaran, podrían contar historias de un ambiente que para varias personas se sintió marcado por el machismo y por comportamientos que cruzaban límites. En su momento no entendía por qué pasaba todo eso. Hoy, viendo cómo se cierran estos ciclos y cómo tantos ex compañeros se sienten aliviados, sé que fue parte del proceso que me llevó a mi mejor momento personal y profesional. Estoy mejor que nunca y agradecida por el camino. Bueno, Bárbara Bermudo, ex conductora de Primer Impacto, junto a... ¿Quién estaba con ella? Mirka de Llanos. Ella reemplazó a Pamela Silva. Ella reemplaza a Mirka de Llanos. Pamela Silva, estaban con Pamela Silva, Bárbara Bermudo, una de las mejores épocas, de hecho, de rating, después de la dupla María Celeste, Mirka de Llanos. El asunto acá es, porque digo, ¿por qué habla ahora? Obviamente ahora ya no le importa más nada porque tiene sus empresas, ella salió adelante, está súper bien, como dice, y es verdad, es un hecho, ella tiene múltiples empresas y no necesita de esto, pero en su época la pasó mal. Y te voy a hacer un recuento más o menos de cómo habría empezado esto. ¿Habría empezado cuándo? Recordá que yo en la investigación que saqué conté que recién Televisa tiene el 40 al 45% de la compañía en el 2017, cuando la FCC, la FCC la preside el presidente de turno, en ese caso estaba el primer mandato de Donald Trump, hace la excepción y aprueba que una empresa extranjera que en la ley dice que no puede tener más de un 20%, le hace la excepción con Televisa y le deja tener el 40%. Esto fue antes, lo de Bárbara Bermudo, por lo cual Televisa no tenía tanta injerencia como tiene ahora, quizás por demás, veremos. Bueno, cuestión es que cuando contrata Isaac Lee, que era en ese momento quien estaba en la presidencia, contrata a Daniel Coronel, justo en ese momento, Andrés Moreno, esposo de Bárbara Bermudo, era presentador de noticias del canal local de Miami, Canal 23. Y ese mismo día estaba en un hotel haciendo la entrevista al presidente del momento, Uribe. Mario Andrés Moreno habría recibido, a través de un productor de ese momento, una lista de preguntas de parte de Daniel Coronel. Director de noticias, su jefe. Director de noticias, su actual jefe, que acababa de tomar el mando, con preguntas para que le hiciera. Mario Andrés Moreno habría sentido que eran demasiadas tendenciosas,
Recuerda que Daniel Coronel vive en Estados Unidos porque está perseguido en Colombia, porque no puede estar en Colombia, ¿no? Porque tiene problemas con los sucesivos gobiernos. Pues dicho por él mismo. Entonces le mandan esta pregunta, aparentemente eran demasiado tendenciosas, se negó a hacerla y ahí habrían firmado su sentencia ambos. ¿En qué sentido? Exacto, ¿en qué sentido? En el sentido de que habría comenzado a ser hostil o habría buscado recursos para ser hostil, ¿no? Todo lo ponemos en tiempo potencial porque pues no ha salido a decirlo. Igual yo te voy a contar lo que hablé con él en su momento. La primera, Bárbara Bermuda era la cara hacía muchos años de una marca que se llama Cicatricure. Esa marca, los dueños son socios de Televisa, de alguien de Televisa. Ella fue por muchos años la marca porque Primer Impacto no se consideraba un show de noticias. Tú sabes que los anchors de noticias no pueden hacer publicidad, pero Primer Impacto no se consideraba un show de noticias. En un momento dado, Daniel Coronel pide que ya no sea más, le quita el permiso para hacer la marca y habla con Televisa para decir va a ir Chiquinquirá Delgado en mi lugar. Le quita la mujer de Jorge Ramos. Exacto. Entonces, en su momento, que Jorge Ramos fue el que en su momento lo recibió a Coronel, que aparentemente quería quitar Primer Impacto, y él le dijo, no quites Primer Impacto, porque Primer Impacto tiene todos los auspiciantes que necesitamos para sustentar el noticiero, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, cuestión es que habrían empezado a tener roces entre Bárbara y Coronel porque Bárbara no se dejaba. Bárbara peleaba por lo que creía, a tal punto que en un momento, antes de su última hija de Sofía, ella estaba embarazada, estaba dando en Primer Impacto, y de los nervios ella pierde su embarazo. Para. Serianita, escuchen esto. Bárbara Bermudo, póngame la foto de Bárbara Bermudo, presentadora de Univisión, Primer Impacto. Vos estás diciendo que perdió un embarazo de los nervios que tenía de trabajar en la cadena Univisión, estaban acosando a su marido, Mario Andrés, y a ella le sacan un sponsor. Le sacan un sponsor y empieza a tener muchas discusiones, y no lo digo yo, lo contó ella en su momento, de que, de hecho, se mostraron en su momento las imágenes que entra al hospital, donde de los nervios ella pierde un embarazo antes de tener a la última hija, Sofía. Esto es muy fuerte, Es muy fuerte, pero no es lo único, porque ella queda embarazada de Sofía después de esto, muchos problemas, muchos nervios que pasó en todo este tiempo, y cuando tiene 7 meses de embarazo, a punto de irse de vacaciones, despiden a Mario Andrés Moreno. No. Despiden a Mario Andrés Moreno de... Al esposo de Bárbara lo echan, 7 meses de embarazo, ya había perdido uno, nervios, vacaciones para tener a la criatura, le despiden al marido de venganza. Dice los mitos que quien le avisa a Mario Andrés Moreno que va a ser despedido es el mismo Jorge Ramos, quien siempre tuvo buena relación con Coronel, que le dice, ¿sabes qué? Te van a despedir. Eso dice el mito, y ahí es donde se entera y dice, no solamente te van a despedir, sino que van a pedir que Bárbara Bermudo firme rápido su recontrato, para una forma de presionar para que Bárbara firme su recontrato. Eso dicen los mitos de aquella época. Cuestiones que despiden a Mario y le dicen a ella, pues firma ya su contrato de renovación. Ella no lo firma en ese momento, y en diciembre del 2016, a un mes después, Televisa tiene más poder, pero en ese momento la decisión era absoluta de Univisión. Bárbara Bermudo queda fuera de Univisión. Queda fuera. Votaron a los dos, mamita mía. A ella se le vencía el contrato, no quiso renovar en el apuro este. Lo que alegó en su momento
Coronel, porque esta historia yo la conté en Huffington Post, cuando estaba en Huffington Post, ¿sí? Y Coronel, hablo con Coronel, y él me desmiente la mayoría de esto, pero me dice que la decisión había sido porque con el sueldo de ella se había podido salvar a muchos empleados. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto ganaba Bárbara Bermudo más que Jorge Ramos, que Raúl de Molina, Lili Estefan, Carlos Martínez? ¿Cuánto más ganaba Bárbara Bermudo como para que sea la sacrificada, cuando sabemos que después de su despido el rating cayó muchísimo? No, me acuerdo. Bárbara nos traía un rating increíble. Yo me acuerdo que estaba en Miami y hablábamos de Bárbara Bermudo y era rating. Sale ella de Primer Impacto y para mí se apagó. Ya con la salida de María Celeste, Mirka y Bárbara, eso es un cementerio. Bueno, yo no sé cómo te funciona a ti, pero yo lo que te puedo decir es que ella sale en el 2016, fin del 2016, principio del 2017. Yo hoy sigo escribiendo de ella, años después, 9 años después, 8 años después, y a mí se me dispara. ¿Ella fue la que contó la de los implantes? ¿O la que dijo que cuidado, serianitas, por los implantes? Sí. Vos, acordate, la pregunta del millón, Bárbara Bermudo, ¿demandó a Univisión? Acá la cosa. El asunto es que tanto ella como a Mario Andrés los sacaron o los habrían sacado sin paquete. Paquete de despido, ¿no? Paquete de despido que las empresas pueden darlo o no, en el caso de Univisión siempre se da. Cuestión es que Bárbara Bermudo pone un abogado que ahora de hecho es el abogado en este momento de las Kardashian, un abogado muy fuerte, muy importante. Sí. Pone el abogado y no llegan a demanda, pero sí arreglan fuera de corte y Bárbara Bermudo gana porque Televisa, al enterarse, se puso histérico, nada más que no podía tomar una decisión, por esto que te digo que todavía no tenía lo mayoritario, pues se decidía acá como se decidía, igual debería seguir haciendo así si se hicieran las cosas correctas y no de manera arbitraria. Pero sí, ella ganó fuera de corte la demanda, que no llegó a corte, pero sí ganó y se llevó. Bueno, esto lo estamos contando por primera vez aquí, esto de verdad, yo sabía que había posible demanda, pero esto es concretamente lo que pasó, confirmado, lo que pasó con Bárbara Bermudo, que para todos nosotros era un personaje bastante familiar y querible de la televisión hispana de los Estados Unidos. Y sigue siendo, porque al día de hoy la gente quiere seguir sabiendo de ella, si lo hace a través de las redes. Te voy a decir algo más. Sí. Ella tenía un buen proyecto para Telemundo, ¿y quién la bloqueó? ¿Quién la bloqueó? El señor Miss Universo. Puede ser Ronald Day o Luis Fernández, no sabemos, cualquiera de los dos frenó el proyecto de Bárbara Bermudo en Telemundo, que hubiera sido genial. Claro. Es más, sería genial ella para conducir al Rojo Vivo. Total. Hubiera sido... Igual creo que a esta altura eso ya lo ha hecho. Ella está como para hacer... Es otra cosa. Otro tipo de cosa. Si a mí me dices que yo la veo en un show conducido por Bárbara y por Mario Andrés, un talk show, ayudando a la gente, contando historias, etcétera. Si la juntamos con Rachel y con, no sé, con el grupete de Daniel Sarcos. De Daniel Sarcos, bueno. Oye,